Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta clase que he preparado para explicarte cómo crear una colección orientada a la venta en solo 2 semanas. Solo para concretar y explicarme bien, vas a tardar 2 semanas que te voy a ir desglosando y explicando paso a paso. Vas a tardar estas 2 semanas en crear una colección. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero antes que nada, déjame que me presente por si no me conoces. Soy Mireia Solsona y soy fundadora y CEO de Mimetic. Me encuentras en mimeticbcn.com, mi marca de vestidos de novia bohemios y de vestidos de fiesta y dama de honor. También soy la fundadora de la tienda Mimetic en Etsy, que fundé en el año 2009 y llevo todo este tiempo vendiendo en esta plataforma, donde ya hemos facturado más de 1,8 millones de euros. Además, soy mentora de negocios creativos, como probablemente ya estarás viendo. Me encuentras en mireyasolsona.com. Y finalmente, soy instructora de Etsy U, que significa que Etsy me ha dado su reconocimiento y me pasa información, digamos, avanzada con la confianza de que yo la pueda transmitir a personas como tú. Así que vamos a empezar con el contenido que tengo preparado para ti en esta clase. Vamos a ver hoy cómo crear una colección que venda, vamos a hablar de la técnica, vamos a buscar inspiración, vamos a decidir qué producto vamos a vender, vamos a crear tu colección y finalmente vamos a ver los próximos pasos. Empezamos. Crear una colección que venda significa que quieres empezar a facturar con tus productos rápidamente. En este vídeo te enseño cómo encontrar estos productos que los clientes actualmente quieren comprar. Veremos las dos posibilidades que tenemos y en la que nos vamos a centrar en este vídeo. Crearás una colección, como te decía antes, en menos de 2 semanas. Vamos a ver, desde mi punto de vista, te explico que hay dos formas de crear una colección. La primera es donde tú te posicionas, tú eres el artista. Con esta forma de crear, tú creas desde tu mundo, desde tu visión, desde tu estética, desde lo que a ti te gusta. Es por eso que te posicionas como un artista. Al final, si nos imaginamos un artista pictórico, escultórico, lo que hace es crear según su inspiración. No se rige normalmente por tendencias o por cosas que la gente quiera. Es decir, tú cuando te posicionas como un artista es cuando tú creas lo que a ti simplemente te gusta. Entonces, cuando te posicionas así, lo que tienes que hacer es empezar a buscar esas personas, ese nicho, micronicho de mercado, donde esas personas van a empezar a conocer cómo funciona, cuál es tu mundo, qué es lo que te gusta, cómo trabajas, ¿no? Cómo es este proceso creativo y poco a poco se van a ir enamorando de tu proyecto, de tu marca personal y de tus creaciones. Esto es un proceso totalmente válido, pero es un proceso extremadamente lento, ya que significa trabajar y comunicando muchísimo, trabajar mucho tu marca personal y explicar muy bien toda esa colección, todo ese mundo, todo ese proyecto que hay detrás de tus creaciones. Por el contrario, la siguiente, ¿no? La segunda forma de crear una colección, desde mi punto de vista, es donde pones a tu cliente como el protagonista. Detectas unas necesidades en potenciales clientes y vas a crear productos en función de aquello que ya se está vendiendo y que está funcionando a nivel comercial. Esto es simplemente detectar esta necesidad que tiene el cliente actual, entender, como veremos a continuación, te explicaré cómo hacerlo, entender qué es lo que está buscando, qué es lo que le gustaría consumir y crear a partir de estas necesidades. Esta es una estrategia de marketing clásica, donde identificamos lo que sería el dolor, la necesidad y a partir de ahí fabricamos, que está totalmente contrapuesta con la otra opción que te explicaba hace unos instantes, donde tú te posicionas con el artista y tienes que comunicar extremadamente bien cómo es todo este proceso y cómo es tu mundo para que la gente empiece a vincularse contigo y a consumir. Hoy nos fijaremos en esta segunda opción donde tu cliente es el protagonista, ya que es una forma más rápida de empezar a vender y hacer crecer tu negocio. Vamos a ver, como te decía, tu cliente como protagonista. Cuando hacemos esto, vamos a investigar, en esta clase te voy a enseñar a detectar qué es lo que podemos empezar a vender de forma estratégica para poder estar vendiendo al cliente final de una forma más rápida. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil,
con mis 3 pasos, donde te voy a explicar detalladamente y con el timing que ves aquí al lado, cómo vamos a destinar estas 6 horas en el primer paso, cuando vamos a decidir la técnica que vas a usar para tus creaciones. En el segundo paso, vamos a decidir tu producto, que como ves, he sido generosa y he dado 38 horas, que son bastantes horas, ¿vale? Y finalmente vamos a entender cómo crearás tu colección, donde vas a destinar como máximo 20 horas. Ahora bien, un momento, porque todo esto yo te he comentado que vas a construir tu colección en menos de 2 semanas o en 2 semanas. Si tú estás trabajando a tiempo completo, te pediré, como verás al final de esta clase, donde te hago un desglose de cómo dividiría yo las horas de trabajo, pues podrás estar trabajando unas cuantas horas cada día. Si es que estás trabajando ya a tiempo completo, pues probablemente tendrás que trabajar entre 3 y 4 horas cada día de más en este proyecto durante 2 semanas. Pero vamos, 2 semanas puedes hacerlo perfectamente. Además, vas a estar trabajando para este futuro y sabrás que al cabo de 2 semanas de trabajar duro, quizá estás trabajando 12 horas al día, pero trabajando duro vas a tener esta colección lista para vender y sabiendo que es un producto comercial y que puedes posicionar bien en el mercado. Dicho esto, es fácil que puedas quitarte alguna hora de ver Netflix, por ejemplo, de mirar redes sociales o de hacer algunas otras cosas que ya sé que te encantan, pero dejar de hacerlas durante 2 semanas creo que es algo razonable para poder invertir en este futuro que tantas ganas tienes de que se haga realidad. Así que vamos a ver, vamos a empezar entendiendo qué es lo que vamos a trabajar, cómo vamos a crear este proyecto que queremos vender. Pues bien, el primer punto de este método es decidir la técnica, decidir qué técnica vas a usar para trabajar tu producto. Puede ser, aquí te he puesto 3 ejemplos en lo que te puedes basar para decidir qué técnica va a ser la que vas a usar. Por ejemplo, es una técnica que está en tendencia, ¿no? Puedes inclinarte por elegir una técnica. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de mi experiencia. A mí actualmente me encanta el tema del bordado con estética minimalista, con motivos orgánicos y me gusta como hobby y la estoy haciendo, estoy aprendiendo, me gusta mucho, estoy tejiendo cosas para mis hijas y tengo proyectos de hacer más cosas. Es algo que yo no conocía, no había utilizado nunca, pero estoy aprendiendo y sé actualmente que es algo que está en tendencia porque lo veo en un montón de sitios, como te enseñaré también a verlo a ti a continuación. También podría ser que decidas una técnica con la que ya tengas una cierta familiaridad, es decir, tú me dices, Mireia, soy buenísima modista. Soy una persona que sabe coser un montón. Pues maravilloso, pero no sé qué vender, no sé cómo posicionarme en el mercado, porque puedo hacer desde bolsos, monederos, vestidos de novia, ¿no? Como por ejemplo es mi caso, manteles, sábanas, cuadros. Puedo hacer un montón de cosas, hamacas para ir a, pues yo qué sé, a meditar o a la montaña o donde sea. Puedes hacer muchísimas cosas. La técnica puede ser que la sepas, pero no entiendas aún cuál es el producto que puedes posicionar rápido en el mercado y que tiene una demanda. Y finalmente también puedes decidir que quieres explorar alguna nueva técnica que no conoces, que hace tiempo que tienes ganas de entender, de descubrir, ¿no? Y que quizá has empezado algo como hobby, me invento la cerámica, ¿no? Pues yo personalmente también es algo que he tenido como hobby y que me ha gustado hacer mis pinitos dentro de este mundo, ¿no? Y que quizá me gustaría explorar más si quisiera montar un nuevo proyecto, una nueva colección en otro sector que no fuera mío. Así que puedes decidirte por una de estas 3 familias o incluso alguna otra que se te ocurra. Te doy ideas para que veas cómo elegir la técnica con la que vas a basar este nuevo producto, porque vamos a hablar de hacer un producto, un prototipo. Si realmente quieres crear estos productos que se vendan y que la gente está deseando comprar, vamos a seguir estos 3 pasos que te presento a continuación y que no van a tardar más, no vas a tardar más de 6 horas. Vamos a hacer 2 horas máximo por cada uno de estos 2 puntos. Súper fácil. A continuación te explico cómo. Como ejemplo, Pinterest, ¿no? Vamos a empezar por Pinterest. ¿Ves? Aquí te he puesto unas imágenes de productos que se parecen o que están dentro de la primera categoría que te he puesto como ejemplo, de lo que son los bordados creativos, los bordados orgánicos, minimalistas, que están ahora en tendencia, ¿no? Pero dentro de esta gran familia, si te fijas aquí en estas pequeñas miniaturas, ¿no? Y te invito a hacer la búsqueda también en Pinterest, verás que hay
muchos estilos diferentes, ¿no? Cuando buscamos, pues, bordado moderno, bordado actual, bordado orgánico, salen muchísimas familias, ¿no? Te invito a hacer esta búsqueda con aquel tipo de técnica que tú quieras empezar a trabajar y investigues qué estilos hay, que vayas mirando durante, ya te digo, como máximo 2 horas, porque ya sé que los creativos nos pasaríamos horas y horas descubriendo nuevos mundos y una cosa te lleva a la otra y es tremendo el tiempo que se nos puede ir haciendo búsqueda, por eso quiero que te limites a 2 horas por estrategia de las que te voy a compartir a continuación. 2 horas Pinterest haciendo esta búsqueda y viendo con qué tipo de productos te identificas, te ves, te gusta y a partir de ahí ir investigando qué comentarios, qué dice la gente, si tiene pues muchos seguidores, si tiene la gente le está gustando, pues empezar a empaparte de cómo están funcionando estos tipos de productos, ¿de acuerdo? El siguiente paso, uno de mis favoritos, irte a Etsy y hacer la misma búsqueda. Dentro de Etsy te vas a dar cuenta de que hay un montón de productos, un montón de tiendas que están vendiendo productos que se podrían englobar dentro de esta familia, dentro de esta técnica que te estoy comentando ahora como ejemplo, ¿no? Del bordado moderno, bordado actual, bordado orgánico. Pero evidentemente, como pasaba en Pinterest, hay muchos tipos diferentes de productos. Hay un montón de estilos diferentes con los que algunos vas a resonar y con otros no vas a tener nada en común. A partir de ahí te animo a ir entrando dentro de las tiendas, ir viendo cómo trabajan estas tiendas y también irte fijando en tema de precio, en tema de reseñas, en cuánta gente tiene en el carrito cada uno de los productos. Ahí podrás ir identificando dónde está alguno de los bestsellers y ir trabajando en ir conociendo este mundillo, ¿no? Si quieres, evidentemente, puedes ir apuntando en algún archivo, en tu libreta o donde quieras, algunas anotaciones que pueden ser interesantes para este producto. Y ahí dentro de Etsy, como te decía antes, te diría, no le dediques más de 2 horas, porque también es un pozo sin fondo que es muy fácil que te atrape y te veas cosas tan interesantes, tan impresionantes, que te frene y no pases al siguiente estado. Porque al final piensa que todo este conocimiento sin acción no sirve de nada. Te va a generar más nervios el estar aprendiendo un montón de cosas, estar viendo cuánta competencia existe. Si no actúas, si no das un paso adelante, si no das un paso de fe, no vas a sentirte bien aprendiendo todo este contenido. Así que 2 horas máximo en Etsy, entendiendo todo esto que te acabo de comentar. Y finalmente, si tu caso es el que estás aprendiendo una técnica nueva, quieres saber más información de cómo se hace o incluso inspiración, te recomiendo que vayas a YouTube, donde puedas encontrar muchísimos tutoriales, mucho paso a paso para aprender de una forma quizá más profesional a hacer estos productos y también a verificar si estás trabajando en la línea más profesional que podrías hacer o si incluso puedes hacer mejoras en este proceso productivo. Además, también como puedes ver aquí en el ejemplo que te pongo en pantalla, pues también encontrarás productos que puedes estudiar, puedes validar, puedes ver si hay alguna de los productos que se parecen más a la idea que tú tienes, a tu estilo y con todo esto, con toda esta información, con estas 3 plataformas que hemos visto Pinterest, hemos visto Etsy, hemos visto YouTube, tendrás muchísima información para empezar a decidir en qué producto te vas a centrar. Pues bien, como te decía, esta fase de inspiración no debe durar más de 6 horas. No necesitas rastrear todo Google, todas las plataformas para decidirte. Máximo 2 horas por plataforma y seguimos adelante. Bien, ha llegado el momento de decidir qué producto vas a empezar a trabajar, qué único producto, porque esta es la signatura, ¿no? Este es el core, ¿no? Esta es la idea principal de mi estrategia para hacer colecciones. De hecho, lo he visto en muchísimos alumnos, tengo la suerte de poder explicar que ya tengo más de 2000 alumnos, lo he visto en muchísimos alumnos, también en mi propio caso, que lo hice de forma totalmente intuitiva, pero vi claramente qué sucedía cuando creaba una colección a partir de todas mis inspiraciones. Ya te digo, te lo aviso, te lo adelanto. ¿Qué pasa? Es que creas un auténtico bazar, un auténtico mercadillo. ¿Y qué sucede cuando creas tu colección basada en un producto y luego expandes este producto? Esta es la clave para crear una colección coherente y dar esta sensación de profesionalidad que queremos dar delante de nuestro cliente, para darle confianza y para entender, para que esta persona entienda
que somos la persona experta en la que tienen que confiar para poder hacer sus pedidos, para poder hacer estas compras. Pues bien, vamos a entender cómo vamos a decidir el producto. Con toda esta información que acabamos de ver, es interesante que tomemos una decisión. Probablemente ya tendrás una idea bastante clara de aquello que es lo que quieres, lo que hay necesidad, lo que la gente está pidiendo, qué es lo que puedes vender bien. Y sobre todo, importantísimo, te recomiendo que tengas en cuenta estos 3 puntos antes de tomar la decisión de qué producto vas a vender, qué producto va a ser el core de tu colección. Es muy importante que crees un producto de calidad, de extrema calidad. No, aquí no quiero que nadie se sienta obsesionado por el perfeccionismo, ni mucho menos. No digo que tengas un producto perfecto antes de lanzarlo. Te enseñaré cómo ir mejorándolo a medida que vas trabajando con este proyecto y con esta colección, pero sí que es importante que partamos de un producto de calidad justamente para poder posicionarte en el mercado y competir con otras marcas que ya llevan tiempo vendiendo y creando sus productos, necesitas tener un producto de máxima calidad. Importantísimo este segundo punto, porque al final, si no lo cumples, no vas a poder tener nunca un negocio. Necesitas margen, porque si hacemos una venta y no ganamos dinero, no sirve absolutamente de nada crear toda esta estrategia que estamos haciendo, que te estoy compartiendo. ¿De acuerdo? Así que es básico que te asegures un margen de venta al público que te permita cubrir estos costes de producción de cada producto con comodidad y encima, evidentemente, ganar dinero, porque esto es un negocio y de esto se trata. Y finalmente, un producto que sea escalable. Para poder crecer necesitas crear un producto que sea replicable, que sea escalable, que lo puedas hacer tú y que probablemente te pueda ayudar más personas a hacerlo. Porque si hacemos un producto que es único, exclusivo y no se puede repetir, estaremos yendo en la primera opción, estaremos enfocándonos más en ser artistas, donde no se va a poder reproducir nuestra obra, donde creamos algo único y que evidentemente probablemente es high ticket, pero que no vamos a poder reproducir, por lo tanto no va a ser escalable y nos estaremos posicionando más como artista, más que teniendo en cuenta a esta idea que te explicaba, ¿no? De marketing más tradicional, donde detectamos esta necesidad en los clientes, un producto que ya esté funcionando y nos metemos en ese nicho. Vamos a verlo paso a paso. En el primer caso, como te decía, el tema de la calidad, ¿no? Para poder posicionarnos en el mercado y poder competir con estas otras marcas. Pues bien, te sugiero que el paso 1, investigues de forma obsesiva todo lo que se ofrece en el mercado referente a tu producto. Obsesiva no quiere decir pasarnos media vida ahí, pero sí tener información de aquellas tiendas que están vendiendo más, por ejemplo en Etsy, aquellas que qué es lo que están haciendo, ¿no? Para poder funcionar bien, pues un poco esta información y qué tipo de producto hacen. Atención, porque muchas veces te vas a dar cuenta de que la calidad no es tanta como parece. Es decir, que tú probablemente tienes más calidad que mucha gente que está haciendo mucho dinero vendiendo sus productos. Así que no te asustes, ¿de acuerdo? Pero simplemente recordarte que tienes que comparar de forma honesta que tu producto es igual o mejor que el que se está vendiendo en estos momentos y que la gente está dejando buenas reseñas. Segundo paso, regala y deja probar a diferentes personas de tu entorno, conocidas de conocidas. Si tienes redes sociales, puedes hacer lo mismo con gente que no conozcas, pero sobre todo, gente que sea un potencial cliente. Porque, a ver, vamos a ver, si yo estoy diseñando productos para recién nacidos, no le voy a regalar este producto a mi tía de 60 años porque no va a tener sentido el feedback que me va a poder entregar. Yo lo que quiero es que la gente que sea un potencial cliente, aunque no sea perfecto, excepcional, lo pruebe y me dé su feedback para poder pasar al paso 3 y entender si este feedback es real, honesto, podamos aplicar estos cambios que nos están sugiriendo a nuestro producto para mejorar. Cuando esto sucede, podemos empezar otra vez de nuevo, investigando, mejorando y así vamos haciendo esta rueda. Que nadie se asuste porque, como te decía antes, esto no es lo que quiero que hagas constantemente antes de lanzar tu colección, ni mucho menos, pero como emprendedor, como empresario, tú
finalidad, es un must, ¿no? Digamos, estar constantemente aprendiendo y constantemente mejorando. Es súper necesario en todo, en finanzas, en marketing, en comunicación, en producto, en equipo, en absolutamente todo. Así que esto no es más que un recordatorio que la calidad de tu producto también tiene que ser testeada constantemente y mejorada para ser realmente cuando empiezas a posicionarte bien en el mercado, cada vez ir mejorando y ofreciendo una experiencia a tu cliente cada vez mejor. Así que, como te decía, esto no es un freno para decirte, hasta que no tengas esto hecho, resuelto, no puedes lanzar, ni mucho menos, sino que cuando tengas algo con una calidad buena, empieza a lanzarlo, que esto va a estar dentro de estas 2 semanas, empieza a lanzarlo y a partir de ahí ves mejorando con el feedback que recibas. El caso del margen, ¿no? Que también te he comentado, es básico que te asegures un margen para vender cada uno de tus productos. Y no me sirve, no, Mireia, pero yo voy a vender 27 productos y cuando venga 27 ya ganaré algo. No, necesitamos asegurarnos un margen en cada uno de los productos y veremos a continuación cómo hacerlo. Primer punto, muy fácil. Ya has estado en Etsy, ya has estado en diferentes plataformas y has visto potencial competencia. Gente que hace productos similares a los que tú quieres hacer. Por lo tanto, súper fácil. Entra en sus tiendas de Etsy o en la plataforma que quieras y estudia qué precios tienen, qué dicen sus compradores, qué feedback dejan, qué destacan, cómo son sus gastos de envío. Estudia cómo hacen estas ofertas, ¿no? Entiende en qué intervalo de precios están vendiendo productos parecidos al que tú quieres vender. A continuación, calcula el coste de producción de cada uno de tus productos. Es decir, cuando fabrico uno de estos prototipos, voy a contar qué material y qué mano de obra necesito y cuánto cuesta. Y finalmente, el tip fabuloso es multiplicar mínimo por 4 el precio de coste que acabas de calcular para entender cuál tiene que ser el precio de venta al público. Y probablemente alguno de los que está escuchando esto estará pensando, no puede ser, no puedo vender a este precio. Pues algo importante que quiero decirte, cuando calcules el coste, porque aquí muchas veces está el error, cuando calcules el coste de producción, tienes que hacer una reflexión honesta y entender si tú eres la persona que podía hacer de forma más profesional y más bien hecha y más rápido la ejecución del producto. Te pongo un ejemplo muy claro que vas a entender perfectamente y de una forma muy gráfica. Si yo tuviera que hacer los vestidos de mis novias, de mis clientas, sería tremendo porque tardaría 100 veces más de lo que le hacen las modistas de mi equipo y evidentemente lo haría 100 veces peor. Así que si yo tuviera que calcular cuánto cuesta cada uno de los vestidos haciéndolo yo, sería tremendo. Nadie lo podría pagar, pero es que además el resultado no sería igual de excelente que es a día de hoy. Por lo tanto, entiende si realmente has hecho una vez solo el prototipo y has tardado 3 horas. Quizá una persona profesional puede tardar 1 hora. O tú, también repitiendo este prototipo varias veces, podrías mejorar, podrías optimizar y te darías cuenta de que no necesitas 3 horas, sino que necesitas 1 hora y el producto incluso sería de mejor calidad. Así que esto es importante, que sepas que tienes que tener este margen, porque si no, es muy, muy, muy difícil de crecer y te adelanto que cuando vayas creciendo, este margen va a ser cada vez más elevado, idealmente. Pero esto ya es un tema más avanzado. Y finalmente, tienes que asegurarte que es un producto escalable. Para la estrategia que estoy explicando en esta clase, concretamente, estamos buscando un producto que sea escalable, que puedas, para poder crecer, que puedas hacer tú, ¿no? Y replicar, perdona, no me salía la palabra, que puedas replicar tú y puedas replicar quizá más gente de tu equipo, ¿no? En el primer paso, pues entender que una vez te has asegurado un margen, ¿no? Como hemos visto en el paso anterior, en cada uno de tus productos, es hora de pensar qué sucede cuando tienes una demanda alta. ¿Qué sucede si empiezan a comprarte más allá de tu potencia de producción? ¿Quién puede ayudarte a fabricar el producto? ¿Es una técnica compleja que solo tú puedes enseñar o es algo que hay gente que puede hacer mejor que tú? Debes formar a alguien para que haga este trabajo, ¿no? Aquí tienes que entender bien
cómo funciona esta estrategia a nivel de escalabilidad, porque queremos pensar que es un producto que podemos vender bien. Por lo tanto, estas reflexiones son interesantísimas de hacer y de prever antes de lanzar nuestra colección. Y finalmente, hay que calcular qué precio tendremos que ofrecer cuando hagamos la venta a resellers, a gente que se nos acerque y nos diga, oye, yo quiero vender tu producto, pero evidentemente dame un margen. Es decir, venta, lo que va a hacer una persona que tenga una tienda, por ejemplo, una tienda multimarca y quiera vender tu marca, o un influencer, o un afiliado, o una plataforma que evidentemente tendrá sus fees y tendrá sus comisiones, ¿no? Pues hay que tener en cuenta esto porque normalmente te pedirán aproximadamente un 50% de descuento respecto a tu precio de venta. En el caso de tiendas multimarca, evidentemente hay muchísimos tipos de comisiones, pero es importantísimo tener en cuenta que tenemos que asumir una parte importante de comisiones si lo que queremos es crecer. Y finalmente ha llegado el momento de tomar una decisión. Con toda esta información que acabamos de ver y con todos estos tips que te acabo de dar, hay que tomar la decisión. Punto uno, vas a necesitar 3 horas, vas a tener 3 horas como máximo para decidir el producto que vas a fabricar. ¿De acuerdo? Con toda esta información. Probablemente no necesites estas 3 horas, ya lo tengas claro con todo este proceso de trabajo que habrás ido haciendo, ¿no? También te dejo 5 horas para fabricar el primer prototipo. Ya sé que es bastante tiempo y ojalá no necesites tanto tiempo para crear un producto, porque entonces, pues toda la parte de márgenes quizá puede ser un poco débil. Pero evidentemente quiero ser generosa en este punto y darte espacio para que tengas tiempo de crear. Y 20 horas no está mal. Muchas horas para regalar tu producto a personas conocidas, conocidas de conocidas o incluso a través de social media, tus redes sociales y algunas redes que puedas tener. Porque ahí sí que necesitarás quizá hacer un poco de conversación y recibir este feedback tan interesante que te va a ayudar a aplicar cambios y mejoras en la que te doy 10 horas también de trabajo. Así que vamos con el siguiente paso, que es crear una colección. Ahora ya has entendido, has decidido, has creado tu prototipo, ese único producto con su margen, entendiendo que es un producto escalable y entendiendo todo lo que acabamos de ver. Sabemos que es un producto que tiene demanda y que lo podemos hacer de forma excelente. ¿Qué sucede? ¿Qué vamos a hacer a partir de este producto? Pues tremendamente fácil. Como te decía antes, una de las asignaturas de mi método, que es un método propio que he aprendido yo de forma, como te decía antes, totalmente intuitiva, porque ya hace unos cuantos años que estoy gestionando mi empresa, Mimetic Lovers, y ahí, a raíz de entender cómo posicionar mi marca, Mimetic BCN, ¿no? En el mercado, ya sea en tiendas físicas, ya sea en Marketplace, ya sea en mi propia tienda online, es creando una colección coherente, una colección cohesionada que se hace partiendo de un producto y trabajando las variaciones. Esto está lleno de ventajas. ¿Por qué? Porque te conozco, no te conozco personalmente, pero probablemente si eres como yo, una persona creativa, te encantará descubrir nuevos productos, nuevos materiales, nuevas tendencias, nuevas creaciones y podrías estar creando constantemente. Y lo que más te cuesta es estructurar una colección con coherencia y repetir dentro de un producto parecido. ¿Verdad que sí? Vale, te entiendo perfectamente. Es lo que me pasaba a mí, pero cuando entendí que hay que crear a partir de un prototipo esa colección a través de variaciones, es cuando me di cuenta de que la colección era totalmente diferente, la calidad del producto era totalmente diferente. Además, bonus tip, vas a tener mucho menos gasto en materiales, porque si te contara todo el dinero que me he gastado en materiales, técnicas y materia prima para crear con diferentes estéticas, con diferentes productos y diferentes formas, sería impresionante. Es posible que te haya sucedido algo parecido. De esta forma, cuando creamos una colección y nos basamos en las variaciones que vamos a ver a continuación, verás que es algo que te mantiene tu presupuesto mucho más concentrado. Y además podrás negociar de forma mucho más fácil con los proveedores de este material, porque probablemente tendrás pocos materiales que comprar. Así que vamos allá. ¿Cómo creamos una colección? Pues muy bien. Primero vamos a entender qué variaciones podemos trabajar de este prototipo que hemos creado. Por ejemplo, podemos hacer variaciones de color,
pues es posible, ¿no? Como te ponía el ejemplo anteriormente. Si yo lo que quiero es hacer, por ejemplo, pues unos cuadros de bordado de un tamaño de 15 centímetros circulares de diferentes tipos de hojas, pues es probable que pudiera hacer diferentes gamas, ¿no? De tonos en colores para estas hojas. Digamos, haría una que sería en tonos naranjas, otra en tonos amarillos, marrones, verdes, incluso rojos, y podría ir ampliando todo lo que quisiera estas gamas y estas combinaciones de colores. Tendría un prototipo y una serie de variaciones a nivel de colores. Le puedo añadir además la opción de tamaño. Esto significa que puedo crear, con este mismo ejemplo, diferentes tamaños de cuadros. Es decir, desde los 15 centímetros hasta algo mucho más pequeño, quizá para colgarme con un bordado que sea un collar, o un cuadro de grandes dimensiones, o incluso pues pensar en otros formatos. Otra cosa que podía hacer es pensar en el material. ¿Podía trabajar con un material diferente? ¿Podía usar unos hilos de tejer, de bordar, digamos, diferentes? Pues podría pensar en diferentes materiales. Podría pensar en algún tipo de material pues que fuera de algodón orgánico, por ejemplo, o podría pensar en algún tipo de hilo que llevara brillo, glitter, o que fuera pues alguna cosa como más reluciente, digamos, ¿no? O incluso lo que es el bastidor, podría ser de madera de un tono, de otro, de un material, de un tipo de madera, de un árbol o de otro, o incluso la base de bordado de un color o de otro, o de diferentes materiales, ¿no? Y muchas más variaciones que puedas aplicar, que también veremos a continuación, que puedas aplicar a tu prototipo. Evidentemente, seguro que se te ocurren un montón. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un listado de todas las variaciones que se nos ocurran, como sin filtro, no es momento ahora de filtrar, es decir, vamos a hacer una serie de columnas, si trabajas bien en Excel, por ejemplo, o en Word, o con tu libreta y con tu boli a mano, que también se trabaja de forma maravillosa y soy súper fan para aclarar ideas. Vamos a poner el título de la variación, como te he puesto aquí los ejemplos: color, tamaño, material, tipo de cliente al que me dirijo, si ofrezco personalizaciones o no, y debajo voy a poner qué variaciones puedo ofrecer. El cliente, ¿no? Como decía antes, pues puedes enfocar un producto a un tipo de cliente, el mismo tipo de bordado enfocado a habitación infantil, que sería pues para unos padres nuevos, digamos, recién padres, que han sido padres de forma reciente, o podrías plantearte también pues hacer estos cuadros bordados para una clínica dental, por ejemplo, ¿no? Que sería otra estética, o para una ONG donde trabajen la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pues ahí hay que expandir también y hacer una lista de todas las variaciones que se nos ocurran. Y a partir de ahí, empezar a combinarlas. Vas a ver que vas a crear una colección enorme con todas estas combinaciones. Evidentemente, esto vas a tener que filtrarlo, y te recomiendo que como máximo te centres en 10, en hacer 10 variaciones, no más, entre 8, 10, 12, porque si no vas a crear una colección enorme y siempre vas a estar a tiempo de ir añadiendo estos productos y estas combinaciones. Así que, súper fácil. Es momento de, a partir de este prototipo, identificar todas las variaciones que podemos ofrecer y ver qué opciones salen cuando las combinamos entre sí. Así que, fantástico, ya tienes la colección creada, al menos sobre papel, en este momento, ¿no? Y ahora te voy a desglosar el timing que te sugiero para hacer esta fase del proyecto. Como punto uno, ¿no? Enumerar estas posibles variaciones que te comentaba, hacer estas listas, ya sea en Excel, en formato Word, en libreta, a lo clásico, como tú quieras, una hora, que creo que tendrás suficiente tiempo. A partir de ahí, otra hora para decidir, para crear estas combinaciones entre sí. Es decir, voy a hacer un tono marrón, de hojas marrones, en formato 15 centímetros, en formato collar y en formato XL. Y además, aquí dentro voy a hacer pues hilos brillantes y hilos mates, y opción algodón orgánico, ¿no? A partir de ahí, ¿qué combinaciones están saliendo, no? Aquí estamos creando, tenemos una hora para crear estos tipos de combinaciones. Después, el siguiente paso es decidir qué combinaciones son las que voy a fabricar, cuáles son las que van a pasar a la final y van a formar parte de esta primera colección, y cuáles descartamos. Esto es importante, tan importante es qué es aquello que nos quedamos como aquello que descartamos.
Y esto no significa que lo vayas a descartar para siempre, ni mucho menos, pero ahora lo que queremos hacer es lo más simplificado posible, en la mínima inversión en material y en tiempo posible para en 15 días tener un producto que podemos salir a vender con él. Y evidentemente, cuando trabajes bien, cuando tu cliente te conozca, cuando empieces a vender, te van a pedir más variaciones y será maravilloso porque tú tendrás una lista con un montón de variaciones ya pensadas que podrás ofrecer, incluso estar abierto a tener más ideas que te van a sugerir tus clientes. Y finalmente va a llegar el momento de fabricar estas variaciones, por lo que te doy 20 horas, ¿no? Porque como máximo vas a fabricar estas 10 variaciones con 20 horas, creo que puedes tener tiempo suficiente. Recuerda que son variaciones de este producto inicial. Así que, como resumen, te explico que el timing total se resume en 64 horas, que son menos de 2 semanas laborales, si contamos que un día son 8, un día de trabajo son 8 horas de lunes a viernes. Así que si actualmente tu situación es que no estás trabajando, es maravilloso porque podrás dedicarle menos de 2 semanas y tener este proyecto creado. Sí, y listo para salir a vender. Si en tu caso me dices, mira, yo es que ya trabajo part-time o jornada completa, pues con 4,2 horas al día, de lunes a domingo, vas a estar trabajando en este proyecto que ya sé que me dirás, mire ya, pero si trabajo 8 horas, trabajar 12,2 horas al día es mucho trabajo. Lo sé, el fin de semana no será así, trabajarás solo 4 horas, pero que sepas que estos son dos, como te decía antes, serán 2 semanas intensas, 2 semanas donde vas a trabajar en profundidad, pero mira lo que vas a crear, mira cómo estás invirtiendo en tu futuro. Así que yo creo que merece la pena. Ahora que tienes esta energía y esta motivación, merece la pena probarlo. Te estoy dando un sistema completo para tener en 15 días esta colección que sabes que la gente está demandando, que sabes que puede posicionarse bien en el mercado. Y también tienes la opción, ¿no? De trabajar pues 3 horas de lunes a viernes, más 8 horas el sábado y el domingo, que quizá dices, yo estoy más relajada, más con la mente más abierta el fin de semana, por lo tanto puedo dedicarle 8 horas y aún así tener tiempo para ver a mi familia, para ver a mis amigos y para tener tiempo de ocio. Me parece maravilloso. Pero sí que es importante que te marques un timing, te comprometas contigo mismo y vayas adelante con este proyecto, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Y como te decía antes, toda esta información que estás absorbiendo y que estoy segura de que te está dejando impresionado en el sentido de pensar, ostras, puedo hacerlo, lo estoy viendo, pues empieces a aplicarlo. Y cuando lo hagas, tendrás tu colección lista en 2 semanas. Esto significa que en 2 semanas puedes estar preparándote para vender tu producto. ¿No es impresionante? A mí me parece impresionante. Cómo me hubiera encantado que me explicaran esto hace unos cuantos años ya, cuando empecé yo en 2007 con mi proyecto. Así que te deseo que lo pongas en práctica y evidentemente que me cuentes cómo vas con este proyecto. Si quieres escribirme a hello@miraiazosona.com, me lo puedes explicar cómo va yendo tu proceso o evidentemente también me puedes etiquetar en Instagram para que yo vea cómo estás trabajando en esta línea y cómo estás avanzando. Te deseo mucho enfoque, mucha potencia y ya lo sabes, 2 semanas a partir de ahora, pues cuando acabes esta clase puedes ir rápidamente a tu calendario, bloquearte estas horas y empezar a poner en práctica todo esto que acabamos de ver. Te envío un abrazo enorme y encantada de estar aquí. Y por cierto, si te preguntas, me olvidaba, si te preguntas y cuando tenga la colección creada, ¿qué hago? Pues evidentemente ya sabes que soy mentora de productos de marcas creativas, ¿no? De proyectos creativos y lo que hago es también enseñar a vender a través de mis cursos. Así que si quieres que sea tu mentora y te enseñe cómo vender, cómo encontrar a estos clientes, es algo que toco en profundidad en mis cursos. Así que estaré encantada también de acompañarte en este camino de la venta y el marketing cuando tengas tu colección creada. Te envío un abrazo enorme y te deseo lo mejor. ¡Chao!